Hola, Dios te bendiga. Te hablamos desde el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia, la escuela de BEF, en Canarias. Soy el pastor Mariano y vamos a tener estas charlas por YouTube. Para aquellas personas que se rezaguen y no pueden asistir a clases, te presento la guía de la materia para los libros históricos a partir de Josué, Jueces, en adelante. Vamos a tocar solamente la introducción al libro de Jueces y de Josué, de Josué y de Jueces, que van a durar aproximadamente 2 meses. Los sábados, día 17 de septiembre empezamos, y así sucesivamente, cada sábado a las 20 horas, y lo que tarde el coloquio en durar, pero no van a ser grabados. Vamos a dejar aquí referencia de cada PowerPoint para aquellas personas que no pueden asistir a clase lo puedan tener. Amén. Así que esta es la guía de estudio. Cómo lo vamos a preparar y separar, échele un vistazo y se dará cuenta que cada bimestre tendremos un examen enviado por la dirección de BEF, en lo cual vamos a participar todos. Amén. Luego haríamos otro bimestre, que están aquí las fechas determinadas y puestas, y así sucesivamente. Pero el propósito de esto es hacer ver una introducción para que tengamos conciencia del método que vamos a usar. Amén. El método va a ser muy sencillo, muy fácil, pero hay que analizarlo y explicarlo primero. Los libros históricos. El bosquejo que vemos son los libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. El contenido que vemos refiere... ¿A qué se refieren los libros históricos? ¿Por qué estudiamos los libros históricos? Concepto de revelación, a la luz de la historicidad y la profecía. Libros históricos y proféticos, ¿por qué son llamados así? ¿Y por qué Palestina es tan importante? Siempre vamos a tratar el libro de texto en segundo plano, pero es sumamente importante, incluso hacer los cuestionarios que vienen religiosamente. La introducción a los libros históricos comprende estos subpuntos que vamos a leer. Esto es una historia anterior que en los días de hoy nos hace mucho bien a la Iglesia. Pero para comprender y pasar, cuando hablamos desde un púlpito, de Jueces capítulo 1, del 1 al 9, esfuérzate y sé valiente, porque muchos de ahí no pasamos, yo el primero. Para explicar el libro de Josué es complicado, porque viene lleno de guerra, sangres, matanzas, cosas que el ojo humano ni la comprensión alcanza a entender, la verdad. Entonces, tenemos que estudiar el propósito del libro, en qué base se agarra, qué importancia tiene, sus autores qué revelación tienen y qué congruencia tiene el Antiguo Testamento, es decir, el Pentateuco, con este libro. Por lo tanto, los subpuntos nos dice: el libro de Josué vemos a un Israel fuerte que viene a heredar la tierra prometida. El libro de Jueces, el segundo libro que vamos a analizar, vemos que Dios levanta libertadores a pesar del caos y el libertinaje que había en esos tiempos de los jueces. No había hombre preparado para eso, incluso tuvo que preparar una mujer para ello. Todos conocemos la historia de Débora. En 1 y 2 de Samuel se revela el establecimiento de la monarquía, el florecimiento y también su decadencia. Y en Esdras y en Nehemías y Esdras podemos ver cómo Dios levanta y apoya al pueblo para su restauración después de haber caído. ¿A qué se refieren los libros históricos? Los libros históricos se refieren a un contenido histórico de Israel, de este pueblo, y narra la conquista
De ahí viene la palabra histórico. Una cosa es historicidad de la Biblia y otra cosa es histórico. El gramático histórico con el que estamos empleándolo. ¿De acuerdo? El florecimiento, decadencia, caída, cautiverio, todo esto abarca una historicidad en la cual, metida en este libro, viene a ser un libro histórico, que ahora hablaremos sobre este tema. El periodo que abarca fueron aproximadamente 8 siglos. ¿Por qué estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento? En primer lugar, buena parte del resto de la Biblia, es decir, quedaría incomprensible si no tuviéramos un relato histórico de Israel tan detallado como lo dice aquí. También complementa la historia contenida en el Pentateuco. Retrospectivamente nos hace comprender algunos salmos y los libros proféticos, como son los profetas mayores y profetas menores. También ilumina la verdad, las verdades neotestamentarias, como por ejemplo Jesús de Nazaret se comparó a sí mismo con el profeta Elías y Eliseo. Así que, sumamente importante saber la historicidad de este libro. No podemos hablar de la historicidad del Pentateuco ni de Josué sin mencionar a Moisés. Moisés era la voz de Dios. Muchos dicen que Moisés era tartamudo, no sé a qué se agarran, a que era torpe para expresarse, pero ¿expresar qué lenguaje? Sí, él hablaba muchos. No comprendo, no entiendo un hombre que hable muchos lenguajes y sea torpe y necesite un intérprete. Tampoco entiendo cómo un hombre tan inteligente es sustituido por un hombre que apenas tenía inteligencia, pero tenía a Dios. Y Moisés era muy reciente. De ahí que mi deducción, digo personal, acabe diciendo que Moisés era torpe para hablar la lengua hebrea, la lengua materna, que apenas la conocía, como muchos de los egipcios, al ser ellos los sublevadores, sus esclavos, los hebreos no, apenas hablaban con ellos, pues yo tampoco conocía muy bien el idioma, se supone. Y Dios determina que Moisés fuese su voz y que Aarón fuese la voz de Moisés hacia el pueblo, para expresarse, para dirigirse de una manera más directa, porque lo conocían bastante también más a Aarón que a él. Dejamos decir que Moisés significa porque de las aguas le saqué, o se sacó, diferente el verbo. Podemos hablar de Josué, no podemos hablar de Josué sin que hablemos de estos dos personajes. De la misma manera, Moisés acaba diciendo las palabras de Jehová, y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano en él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. ¿Qué cargo le dio? Pues le dio un cargo de asistente, un cargo de caudillo, de general, que estaba para todo. De hecho, estaba tanto para todo que cuando Jehová Dios hablaba en la carpa a Moisés, ojo al dato que es sumamente importante, en un rincón, sin casi molestar a nadie, se encontraba también Josué. Es decir, que si aquella luz, aquella revelación que hacía a Moisés tan importante, también le afectaba de alguna forma a Josué. Josué estuvo sirviéndole a Moisés casi 50 años, hasta la edad de 80 o 90 años, cuando Moisés muere. Entonces vemos que este dato es sumamente importante, ver cómo un hombre llamado llama a otro y así sucesivamente. Esa es la historia de Israel y debemos de compartirla de la forma que es. El nombre de Josué se asemeja bastante en la pronunciación a de Josué, Jesús. Y esto significa, Jesús en el idioma hebreo significa Jehová es salvación.
Sin embargo, Josué significa Jehová salva. La diferencia del tiempo verbal es muy importante. Debemos de conocer los verbos para poder aplicar cada frase, cada nombre, etcétera, etcétera. También decirle, hermanos, que el nombre de Oseas es muy importante, no solamente por el profeta Oseas, sino que el mismo Josué no se llamaba Josué en principio, hasta que Dios lo llama. En el Éxodo número 17:9 se le llama Oseas, salvación. Y vemos que también a otros personajes tan importantes como Abraham, Dios le cambia el nombre. Y esta dinámica es sumamente importante porque Dios a quien escoge, Él lo cambia, no interior y exterior, sino incluso el nombre. El más importante y más relevante de todos, para mi punto de vista, viene a ser Jacob. Jacob significa usurpador. Y le cambia el nombre por Israel, padre de naciones. Así que vemos que es muy importante y también analizar la constitución del Antiguo Testamento, de Josué hasta Esther. Se llaman históricos estos libros, hermanos, porque en su contenido predomina la historia de un pueblo del pacto, el pacto sinaítico. Amén. El Pentateuco comienza con la historia sagrada, pero en parte también trata sobre la legislación, la ley. Y por eso no se incluye entre los libros históricos. ¿De acuerdo? Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en este país. Y abarca un periodo que va desde la invasión de Josué en el siglo XV al VIII hasta Nehemías en el siglo V a.C., es decir, unos 8 siglos más o menos, 8 o 9 siglos. De manera que, ¿por qué estudiamos los libros históricos? ¿Por qué los estudiamos? Porque es un complemento de los demás libros históricos que ya hemos mencionado y nos ayuda a entender el relato histórico. Enseñan grandes lecciones morales y espirituales. Dios se ha revelado a través del trato de un pueblo escogido y también podemos analizar aquí el concepto de la revelación o de revelación, no de la revelación, sino de revelación que hay en el libro. Pero no podemos hablar de revelación, no podemos hablar de historia o de relato histórico sin que haya una revelación. Es así, debemos de entender también qué es revelación. Gramaticalmente es un verbo hebreo que significa gala y en griego apocalipto, que expresan una misma idea, el dar a conocer algo oculto a fin de que pueda verse y conocerse por lo que es, por lo que representa o muestra. De ahí que la palabra revelación vaya acompañada de otros cálculos más, como por ejemplo iluminación e inspiración. Ahora, ¿qué va antes y qué va después? ¿Qué orden guarda? ¿Qué correlación tiene? Yo para enseñarlo tomé esta determinación de otros aprendizajes que yo he tenido en otras universidades, ¿vale? Así que el término neumáticos significa inspirar, llenar. Si hablamos de un neumático, lo que más se asemeja a la palabra es un neumático de un coche, que es inflado por aire. No es así exactamente, pero Dios nos inspira llenándonos el torso, llenándonos de Él, alma, cuerpo y espíritu. En esa inspiración cabe iluminarnos. ¿Iluminarnos qué? Lo oculto, lo que no podemos ver, como en el gráfico tenemos, la oscuridad de un texto, la oscuridad de una revelación, de una profecía, mil cosas. Entonces, vemos que Dios inspira, nos ilumina para poder ver. Y los autores bíblicos
o los escritores sagrados, en este contexto, Dios los inspiraba, ¿sí?, los iluminaba y les revelaba, le mostraba gráficamente o en visión, caían en trance, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el tema. Y ellos, con sus propios ojos y sus propios oídos y sus sentidos, reflejaban en un papel lo que recibían de esa revelación, con su propio interés literal, es decir, con su estilo de escritura, porque cada escritor tiene su estilo, pero el mensaje estaba ahí y decía todo lo que Dios le había dicho, no se guardaba nada, como dice el libro de Pablo Hoff, ¿vale? Así que, inspiración, revelación, iluminación. Hablamos mucho de histórico, gramático, histórico, historia, el libro es histórico, pero ¿qué contexto? ¿Por qué hablamos de estos métodos de interpretación? Tenemos que entenderlo a la luz de la hermenéutica. Estos términos se basan en términos legales que salieron de la ley. Términos de interpretación jurídicos más utilizados son el gramático exegético, el gramático histórico, el gramático sistemático, el ratio legis, que significa sistema de derecho, el sistema gramático subjetivo, restrictivo, extensivo, gramático alegórico, gramático crítico, gramático conceptual, y hay muchos más. Dentro de la hermenéutica, para el análisis gramatical de un texto, para la investigación gramatical y la sintaxis de un texto, es decir, el análisis del texto, debemos de comprender bien el español. Yo sé que es difícil, pero si no comprendemos bien el español, por ejemplo, este término que les voy a decir, ¿vale? No podemos estudiar griego, podemos estudiar palabras aisladas para saber interpretar una palabra, pero no el griego, ni el hebreo, ni el latín, ni cualquier otro idioma. Por ejemplo, el inglés, un idioma tan internacional, creo que es el más importante del mundo. No podemos estudiar inglés si no sabemos el español correctamente, porque ya no es castellano, es español. Así que vemos, querido hermano, que la finalidad de este método bíblico es hallar el significado del texto y lo que el autor inspirado quiso expresar. Y para ello hemos de saber métodos de interpretación correctamente, el cual no es la materia de hermenéutica ahora, pero más adelante la iremos tomando, ¿vale? El gramático circunstancial venía a ser la circunstancia que se hallaba el profeta. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando hablamos de Isaías, hablamos de cómo comienza Isaías, de quién era hijo, cómo vivía, de qué trabajaba al ser llamado. Cuando hablamos de Eliseo, vemos que era un hombre que llevaba una yunta de bueyes, vemos que dejó a sus padres, y lo explica claramente por el método gramático histórico circunstancial. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a dejar cuando estudiemos la hermenéutica. La diferencia entre inspiración, iluminación y revelación, ¿se pueden alterar el orden? Pues se puede, pero yo para explicarlo lo he explicado de esta forma, una forma más fácil de entender, dentro de la bibliología. Diferencia entre la revelación e inspiración. La revelación e inspiración no son la misma cosa, son dos cosas diferentes. La revelación es el acto divino a través del cual Dios revela las verdades a una persona específica, y la inspiración es el acto divino por el cual el profeta es conducido y por Dios de tal manera que la verdad recibida pueda, por medio de la revelación, ser escrita o pronunciada de alguna manera infalible. Recordad que la Biblia es infalible, no contiene errores. Entonces, el sistema, el método debe ser correcto e interpretar bien lo que es inspiración, iluminación y revelación. Un hombre llamado Lev Tolstoy dijo, este era un antropólogo y sociólogo y además era un pensador, un filósofo. El concepto de Dios emana del reconocimiento de las debilidades del hombre. Cuando el hombre reconoce que es débil, de ese concepto de debilidad nace el concepto de Dios, emanado de ese sentimiento.
Los relatos históricos, bien interpretados, no solo hacen que nos acerquemos personalmente a Dios, oiga bien, de ese sentimiento que hemos sentido, de nuestras debilidades, hemos aprendido que Dios es Dios y ahora lo queremos enseñar, no hace solo que nos acerquemos personalmente a Él, sino que también hace que quienes oigan lo que hemos interpretado, y bien interpretado, cuando lo enseñemos, verá usted, nosotros estamos llamados a enseñar. No estamos llamados a subirnos a un púlpito y pedir dinero. No estamos llamados a un púlpito y arrojar una sábana en el suelo y que tiren relojes. No estamos llamados a eso, hermano. Estamos llamados a anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz verdadera. Estamos llamados a anunciar el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. ¿Sabe usted que la buena noticia, igual que yo, es Cristo vive? Él nació, murió y resucitó. Y recordarles la palabra más importante que dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la buena noticia, hermanos. Entonces, queremos decir que debemos de interpretar bien lo que oímos, leemos, para poder enseñarlo. Usted y yo, como candidatos, obreros, pastores, maestros, etcétera, etcétera, estamos llamados a enseñar al pueblo. La Biblia no se puede interpretar, porque ya en sí está interpretada, porque está inspirada, está iluminada y está revelada. Pero sí podemos enseñar a través de lo que dice la Biblia a personas que no tienen conocimiento lo que quiere decir, con otras palabras, con ejemplos, con aplicaciones, como lo que usted quiera, pero sin salirnos del contexto que dice la Escritura. La historia sagrada enseña además grandes lecciones morales e espirituales. También Dios se ha revelado a través de su trato con el pueblo escogido. Dios no es una idea abstracta, sino un ser personal que obra a favor de los hombres que confían en Él. De ahí el pensamiento de Tolstoy. Los libros proféticos o libros históricos, estos, hermanos, son llamados, este conjunto de libros son llamados proféticos, pero también tienen otros nombres. Por ejemplo, los profetas anteriores y los profetas posteriores. Los profetas anteriores en el canon hebreo son Josué, Jueces 1 y 2 de Samuel y 1 y 2 de Reyes. Y los profetas posteriores son Ruth 1 y 2 de Crónicas, Nehemías, Esdras, Esther. Pertenecen a los escritos llamados Ketubim, que es la tercera división de la Biblia hebrea. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante Palestina? Porque fue escenario de la revelación de Dios desde el llamamiento de Abraham en adelante. ¿Por qué es importante? Porque vivieron allí la mayoría de los escritores inspirados por el Señor que escribieron la Biblia. Allí se estableció la monarquía de Israel. Cristo nació y fue crucificado y resucitó allí. Entonces la primera iglesia también comenzó y se expandió por allí. Es decir, que Palestina es el lugar más relevante geográficamente en la Biblia. Y terminamos con esto, las pautas de interpretación a la luz de los libros históricos. Los profetas procuraban despertar fe mediante la proclamación, no meramente predecir el futuro. El intérprete debe recordar la perspectiva limitada del profeta. La profecía tiene un carácter progresivo. Uno debe procurar leerla como un todo y obtener una reflexión parcial de parte de los diferentes profetas. A la profecía también hay que leerla en su contexto histórico. Se debe prestar particular atención a la intención del profeta. Por ejemplo, este podía reprender a otro país para que ayudara a Israel, por ejemplo. Bueno, esto es más o menos la introducción al libro de Josué, que va a comprenderse en 6 clases. Los sábados haremos un resumen en la clase, lo charlaremos coloquialmente
Cada uno que opine libremente va a ser algo para disfrutarlo. Solo se aprende disfrutando. Es mi método y yo creo que es la forma que vamos a aprender como yo he aprendido. Por lo tanto, cada clase a partir del día 17 de septiembre será acompañada la diapositiva, es decir, el PowerPoint, la presentación, y al final pondremos también los formularios del cuestionario, ¿vale? Vendrá en un formato Word y también para que se pueda imprimir o hacerlo manualmente. ¿Cómo se hará manualmente? Usted imprime las hojas, determina lo que va a escribir en ella, que ya hablaremos. Por eso debe usted, de aquí al 17 de septiembre, debemos de tener más reuniones porque estamos aprendiendo el método para contestar a estas preguntas. Porque entre el método para contestar a estas preguntas y el libro del manual de BEF, sacamos conclusiones. Es verdad que en el libro del manual hay muchas palabras que se asemejan, por supuesto, a las respuestas del libro, pero es del libro donde vamos a sacar lo más importante para luego poder analizar en clase el manual de BEF con más libertad, sabiendo lo que hablamos, y cada uno cuando opine va a opinar lo correcto, porque ya tenemos metido en la cabeza lo que quiere decir Pablo Hoff, ¿de acuerdo? Que es el libro de texto. Bueno, pues hasta aquí este breve introducción que ha durado apenas 25 minutos. Espero que te haya gustado, te espero en este canal y también te espero en las clases. Que Dios te bendiga mucho, hasta aquí y siempre. Que el Señor te bendiga.